Bienvenida al canal Mundo Onírico. Hola, alma soñadora. Hoy te doy la bienvenida a Mundo Onírico, el espacio donde exploramos los misterios de los sueños y descubrimos los mensajes ocultos que el universo nos envía mientras dormimos. Aquí cada sueño tiene un significado, una emoción y una enseñanza para tu vida espiritual. Prepárate para adentrarte en un viaje lleno de simbolismos, intuición y sabiduría interior. Porque en Mundo Onírico, los sueños no son solo imágenes del descanso, son puertas que te conducen al alma. Soñar con una iglesia llena de gente. Soñar con una iglesia llena de gente representa la necesidad de conexión espiritual y apoyo emocional. Este sueño revela que tu alma busca refugio, compañía y comprensión dentro de una comunidad que comparta tus valores o creencias. Ver a tantas personas reunidas en un mismo lugar sagrado simboliza la unión, la fe compartida y el deseo de sentirte parte de algo más grande que tú mismo. Es una imagen que invita a reflexionar sobre tu relación con la fe, la esperanza y la armonía interior. Si en el sueño te sientes en paz entre la multitud, indica que te encuentras en un momento de fortaleza espiritual y equilibrio emocional. Te rodean energías positivas y personas que pueden ayudarte a avanzar con confianza. Pero si te sientes incómodo o fuera de lugar dentro de la iglesia, podría reflejar un conflicto interno, una sensación de desconexión con tus creencias o con el entorno que te rodea. En este caso, el subconsciente te impulsa a reencontrarte contigo mismo y sanar viejas heridas espirituales. Este sueño también puede anunciar la llegada de bendiciones colectivas o un cambio positivo en tu entorno familiar o social. La iglesia llena de gente simboliza protección divina, unión y fe renovada. Confía en que el universo está reuniendo las energías necesarias para tu bienestar. Soñar con una iglesia vacía o abandonada. Soñar con una iglesia vacía o abandonada refleja un momento de introspección profunda y una posible sensación de vacío espiritual. Este sueño puede simbolizar la pérdida de fe, la soledad emocional o la desconexión con tu lado más sagrado. La iglesia, símbolo de refugio y consuelo, al mostrarse vacía o deteriorada, representa una parte de ti que busca renovar la esperanza o reencontrarse con su propósito interior. Si al recorrer esa iglesia te invade la tristeza o el silencio, es señal de que has pasado por etapas donde la fe o la confianza en los demás se ha visto debilitada. Puede ser también un llamado de tu subconsciente para reconstruir tu vida espiritual, sanar viejas decepciones y reconectar con lo que alguna vez te inspiró. Soñar con una iglesia abandonada no siempre anuncia pérdida, sino la oportunidad de comenzar de nuevo en el terreno de la fe y la espiritualidad. Este sueño te invita a mirar dentro de ti y reconocer que, incluso en los lugares vacíos, la luz puede renacer. Es momento de reconectar con tu alma, de reavivar tu esperanza y permitir que lo divino vuelva a habitar en ti. Soñar que estás rezando dentro de una iglesia. Soñar que estás rezando dentro de una iglesia es una manifestación de tu deseo de paz interior y guía divina. Este sueño refleja una profunda necesidad de alivio, perdón o consuelo ante una situación que te preocupa. Estar dentro del templo simboliza protección y conexión directa con lo sagrado, mientras que la oración representa la entrega, la confianza y la esperanza en que tus peticiones serán escuchadas por fuerzas superiores. Si en el sueño te sientes sereno y tus palabras fluyen con fe, indica que estás en sintonía con tu propósito espiritual y que pronto recibirás señales o respuestas que te ayudarán a seguir tu camino con claridad. Pero si tus rezos se sienten desesperados o angustiados, puede simbolizar una búsqueda urgente de ayuda, un deseo de reconciliarte con tu pasado o de liberarte de una carga emocional que aún pesa en tu corazón. Este sueño también es un recordatorio de que la fe no solo habita en los templos, sino dentro de ti. Cada oración, cada palabra de esperanza que pronuncias, fortalece tu espíritu y atrae bendiciones invisibles. Confía en que tus plegarias están siendo escuchadas, y que el universo ya está obrando a tu favor. Soñar con una iglesia en ruinas o destruida. Soñar con una iglesia en ruinas o destruida revela un fuerte simbolismo espiritual, la pérdida de fe, la crisis interior o el sentimiento de haber sido abandonado por lo divino. Ver un templo sagrado derrumbado refleja las grietas en tu mundo interior, los miedos, decepciones o conflictos que te han llevado a cuestionar tus creencias o tu propósito. Este sueño aparece cuando el alma necesita reconstruirse, cuando algo dentro de ti pide ser restaurado con esperanza y fortaleza. Si observas las ruinas con tristeza, representa un duelo espiritual, una etapa donde sientes que la fe se ha debilitado. Pero si, en cambio, contemplas la destrucción con calma o encuentras belleza en ella, el mensaje es de renovación. Para que algo nuevo surja, lo viejo debe caer. La iglesia destruida simboliza el cierre de un ciclo espiritual, la purificación a través de la pérdida, y la oportunidad de volver a levantar tus cimientos con mayor sabiduría. Este sueño te invita a no temer los cambios ni las transformaciones profundas del alma. Aunque las paredes del templo se derrumben, la verdadera fe sigue viva dentro de ti. Desde las ruinas, renace tu luz, tu fuerza y tu conexión con lo divino. Soñar con una boda dentro de una iglesia. Soñar con una boda dentro de una iglesia representa unión, compromiso y armonía espiritual.
Este sueño suele reflejar el deseo de consolidar una relación, sanar vínculos o integrar diferentes aspectos de tu vida interior. La iglesia, símbolo de lo sagrado, da un significado más profundo a la ceremonia. No solo habla del amor humano, sino también de la unión entre tu mente, corazón y espíritu, que buscan equilibrio y plenitud. Si en el sueño la boda se desarrolla en un ambiente de paz y alegría, indica bendiciones, acuerdos duraderos y la llegada de nuevas oportunidades afectivas o espirituales. Pero si el ambiente es tenso o triste, puede reflejar dudas sobre decisiones importantes, miedo al compromiso o la necesidad de reconciliarte con tus emociones antes de dar un paso trascendente. En ambos casos, el sueño te invita a revisar tus sentimientos y confiar en la guía interior que te lleva hacia lo correcto. Este sueño simboliza la unión sagrada de lo terrenal y lo divino dentro de ti. La boda en la iglesia no solo celebra el amor, sino también el inicio de una nueva etapa en la que tus emociones y tu fe caminan de la mano. Confía en que el universo bendice tus pasos y que toda unión auténtica, sea contigo mismo o con otro ser, nace desde la luz del alma. Soñar con un funeral dentro de una iglesia. Soñar con un funeral dentro de una iglesia simboliza el cierre de una etapa y la liberación de energías del pasado que ya no tienen lugar en tu vida. Este sueño no necesariamente anuncia una pérdida física, sino más bien una transformación espiritual o emocional. La iglesia, como espacio sagrado, representa el proceso de purificación y consuelo, mientras que el funeral señala la necesidad de dejar ir aquello que impide tu crecimiento interior. Si en el sueño sientes tristeza o nostalgia, puede reflejar un duelo interno, el final de una relación, una etapa o una versión de ti mismo que estás dejando atrás. Pero si experimentas serenidad o aceptación durante la ceremonia, el mensaje es de renovación. Estás aprendiendo a despedirte con paz, confiando en que cada final abre un camino hacia una nueva luz. Este tipo de sueños suelen aparecer cuando el alma necesita sanar y perdonar. La imagen del funeral en la iglesia es un recordatorio de que incluso en el adiós, hay esperanza y redención. El universo te invita a liberar lo que pesa, honrar lo que fue y permitir que lo nuevo florezca en tu vida. Después de la despedida, siempre llega la calma, y con ella, el renacer del espíritu. Soñar con una iglesia iluminada y resplandeciente. Soñar con una iglesia iluminada y resplandeciente es una poderosa señal de esperanza, protección y despertar espiritual. Este sueño refleja que estás atravesando un momento de claridad interior, donde las dudas comienzan a disiparse y la fe renace en tu corazón. La luz que llena el templo simboliza la presencia divina guiándote, recordándote que no estás solo y que tus oraciones están siendo escuchadas. Si en el sueño te sientes maravillado ante la belleza de la iglesia, indica que estás en armonía con tu propósito y que se acercan bendiciones espirituales o emocionales. Es un anuncio de renovación, perdón y apertura a nuevas oportunidades llenas de amor y paz. Pero si observas la luz con asombro o lágrimas, podría ser una señal de sanación profunda. Tu alma se está limpiando de viejas heridas para permitir que lo divino brille nuevamente dentro de ti. Este sueño es un mensaje celestial que te invita a confiar en la luz que te guía. La iglesia resplandeciente representa tu conexión con el universo, con lo eterno y con tu propia esencia. Deja que esa luz te envuelva, te inspire y te recuerde que cada día es una oportunidad para renacer desde el alma. Soñar con una iglesia oscura o tenebrosa. Soñar con una iglesia oscura o tenebrosa refleja un conflicto interior, una etapa de duda o desconexión espiritual. La oscuridad dentro del templo simboliza el temor a enfrentarte a tus propias sombras, a los sentimientos de culpa, arrepentimiento o pérdida de fe. Este sueño aparece cuando el alma busca respuestas, pero la mente se encuentra envuelta en la incertidumbre. Es un llamado del subconsciente para reconectar con la luz interior y recuperar la paz perdida. Si en el sueño sientes miedo o inquietud, indica que estás atravesando una situación que te genera inseguridad o culpa, y que necesitas reconciliarte contigo mismo. Sin embargo, si logras mantener la calma o encuentras una pequeña luz dentro de la iglesia, el mensaje es esperanzador. Incluso en la oscuridad, la presencia divina sigue contigo, esperando que abras tu corazón para guiarte hacia la claridad. Este sueño no anuncia peligro, sino transformación. La iglesia oscura representa el tránsito por una noche espiritual que te lleva hacia un nuevo amanecer del alma. Confía en que, aunque no veas el camino, la luz divina sigue ardiendo en lo más profundo de tu ser, esperando el momento para volver a brillar. Soñar con entrar a una iglesia. Soñar con entrar a una iglesia simboliza la búsqueda de refugio, consuelo y guía espiritual. Este sueño refleja el deseo de encontrar respuestas, alivio o perdón en un momento de duda o inquietud. Cruzar las puertas del templo representa el inicio de un proceso de sanación interior, donde dejas atrás las cargas del pasado para acercarte a lo divino. Es una señal de apertura del corazón y del alma hacia la fe, la esperanza y la reconciliación contigo mismo. Si al entrar en la iglesia sientes paz, luz o alivio, significa que estás listo para sanar y recibir bendiciones. Tus oraciones están siendo escuchadas y la protección espiritual te rodea. Pero si al entrar sientes miedo, soledad o arrepentimiento, el sueño te invita a reflexionar sobre algo que aún necesita perdón o comprensión. En ambos casos,
El acto de entrar simboliza el comienzo de una transformación positiva. Este sueño es un recordatorio de que cada paso hacia lo sagrado es un paso hacia ti mismo. Entrar a una iglesia no solo es buscar a Dios, sino reencontrarte con tu propia fe, con tu esencia y con la luz que siempre ha estado dentro de ti. Confía, porque estás siendo guiado hacia un camino de paz y renovación. Soñar con salir de una iglesia. Soñar con salir de una iglesia simboliza el final de una etapa de reflexión, sanación o búsqueda interior. Este sueño representa que has encontrado las respuestas o la paz que necesitabas, y ahora estás listo para aplicar esas enseñanzas en tu vida cotidiana. Salir del templo no implica alejarte de lo divino, sino llevar contigo la luz y la sabiduría que obtuviste dentro. Es una señal de madurez espiritual, de avance y de confianza en tu propio camino. Si al salir te sientes en paz y con serenidad, indica que has superado un proceso difícil y que el universo te impulsa hacia nuevos comienzos llenos de fe y esperanza. Pero si experimentas tristeza o confusión, podría reflejar el temor a alejarte de lo que te daba seguridad o el miedo a enfrentar el mundo después de una etapa de recogimiento. En cualquier caso, el sueño muestra una transición espiritual importante. Este sueño te recuerda que la fe no se queda dentro de los muros de una iglesia, sino que vive en cada acción, pensamiento y decisión que tomas. Salir del templo es llevar la espiritualidad contigo, convertir tu vida en un acto sagrado y permitir que la luz interior ilumine cada paso que des. Soñar con estar frente a una iglesia sin entrar. Soñar con estar frente a una iglesia sin entrar simboliza un momento de duda, reflexión o búsqueda interior aún no resuelta. Este sueño representa el anhelo de acercarte a la fe, al perdón o a una respuesta espiritual, pero también el temor o la resistencia a enfrentarte a lo que eso implica. La imagen de permanecer fuera del templo sugiere que estás en una etapa de transición, observando el camino hacia la paz interior, pero todavía sin dar el paso definitivo hacia ella. Si en el sueño sientes curiosidad o esperanza al mirar la iglesia, indica que estás a punto de abrir tu corazón a lo divino, dispuesto a sanar o a recibir una señal. En cambio, si sientes miedo, tristeza o indecisión, puede reflejar heridas espirituales o emocionales que aún necesitan ser comprendidas antes de poder avanzar. Este sueño es un espejo del alma, te muestra lo cerca que estás de reencontrarte con tu esencia, pero también lo que te impide hacerlo por completo. Estar frente a una iglesia sin entrar es una invitación a dar un paso más allá del miedo y la duda. La fe no exige perfección, solo sinceridad y apertura. Atrévete a cruzar ese umbral interior, y descubrirás que lo que buscabas fuera siempre ha estado dentro de ti, esperándote con luz y amor. Soñar con una iglesia antigua o muy grande. Soñar con una iglesia antigua o muy grande simboliza la conexión con la sabiduría ancestral, la fe profunda y las raíces espirituales que te sostienen. Este sueño representa la búsqueda de respuestas en lo eterno, en lo que trasciende el tiempo y las circunstancias. La grandeza del templo refleja tu deseo de elevarte espiritualmente, de encontrar un sentido más alto a tu existencia o de recordar valores que permanecen firmes a pesar del paso de los años. Si al contemplar la iglesia sientes admiración y paz, significa que estás recibiendo guía espiritual, herencia de tus antepasados o apoyo de fuerzas divinas que te rodean. Pero si el tamaño o la antigüedad del templo te causa temor o desconcierto, podría simbolizar la sensación de pequeñez ante lo desconocido, o el llamado a reconciliarte con creencias antiguas que aún influyen en tu presente. Este sueño te invita a reflexionar sobre tu fe y tu relación con lo sagrado. La iglesia antigua o majestuosa representa la fortaleza del alma, aquello que ha resistido el tiempo y las pruebas. Es un recordatorio de que dentro de ti existe un templo igual de inmenso y sabio, donde mora la verdad, la calma y la luz divina. Solo necesitas entrar en silencio y escuchar la voz eterna que te guía desde el corazón. Soñar con escuchar cantos o coros en una iglesia. Soñar con escuchar cantos o coros en una iglesia es una experiencia profundamente espiritual que simboliza armonía, paz interior y conexión con lo divino. Las voces que resuenan dentro del templo representan mensajes del alma o del universo que buscan recordarte que no estás solo, que hay fuerzas superiores acompañando tu camino. Este sueño puede aparecer en momentos en que necesitas consuelo, esperanza o confirmación de que tus oraciones están siendo escuchadas. Si los cantos te transmiten serenidad y alegría, significa que estás alineado con energías positivas, y que pronto recibirás noticias o bendiciones que traerán paz a tu corazón. Pero si los coros suenan tristes o distantes, pueden reflejar nostalgia, arrepentimiento o el deseo de sanar una herida espiritual. En cualquier caso, la música dentro de la iglesia simboliza comunicación con planos superiores, una vibración sagrada que te invita a elevar tus pensamientos y emociones. Este sueño es una melodía del alma que te recuerda que la fe también se expresa a través del sonido, la emoción y la vibración del amor. Escuchar esos coros es escuchar tu propia luz interior, esa que te guía suavemente hacia la calma y la comprensión divina. Deja que la música sagrada te envuelva y te inspire a seguir caminando con confianza y gratitud. Soñar con el altar o el sacerdote dentro de una iglesia. Soñar con el altar o el sacerdote dentro de una iglesia representa la conexión directa con lo sagrado, la búsqueda de guía espiritual y la necesidad de encontrar respuestas desde la fe.
El altar simboliza el punto donde lo divino y lo humano se encuentran, el lugar del sacrificio y la renovación interior. Verlo en sueños refleja tu deseo de reconciliarte con algo que pesa en tu corazón o de reafirmar tus valores espirituales. Si el sacerdote aparece hablando, bendiciendo o realizando una ceremonia, significa que estás recibiendo un mensaje de orientación o aprobación del universo. Puede indicar que tus acciones están siendo guiadas por una fuerza superior, o que es momento de perdonar, liberar culpas y comenzar de nuevo con un espíritu más puro. En cambio, si el sacerdote guarda silencio o el altar está vacío, podría señalar una etapa de reflexión, donde el silencio divino te invita a escuchar tu propia voz interior. Este sueño te recuerda que dentro de ti existe un altar invisible donde habita la fe, la esperanza y la verdad. Cada oración, cada acto de bondad y cada decisión consciente son ofrendas que elevan tu espíritu. Confía en la guía divina, porque el universo siempre escucha al alma que se acerca con humildad y amor. Soñar con una iglesia incendiándose o derrumbándose. Soñar con una iglesia incendiándose o derrumbándose es una imagen intensa que refleja una profunda transformación interior. Este sueño simboliza la caída de antiguas creencias, estructuras o emociones que ya no tienen lugar en tu vida. El fuego o el derrumbe representan el fin de una etapa espiritual marcada por el sufrimiento o la confusión, para dar paso a una renovación del alma. Aunque pueda parecer un sueño negativo, en realidad anuncia el inicio de una reconstrucción más auténtica y luminosa. Si en el sueño sientes miedo o tristeza, puede reflejar tu resistencia a soltar lo viejo, a dejar ir ideas o vínculos que alguna vez te dieron seguridad. Pero si observas el fuego o la caída con calma, es señal de aceptación y crecimiento. Estás listo para renacer desde tus propias cenizas, con una fe más libre y consciente. Este tipo de sueños aparecen cuando estás preparado para liberarte de lo que te limitaba espiritualmente. La iglesia incendiándose o derrumbándose no marca el fin de la fe, sino su transformación. Es el recordatorio de que, aunque los templos externos caigan, la verdadera fortaleza espiritual nace dentro de ti. Desde las ruinas surge la luz, desde la pérdida surge la comprensión, y en medio del fuego, el alma encuentra su purificación. Recuerda que cada sueño es un mensaje del alma, una guía que te ayuda a comprender tu camino y a fortalecer tu espíritu. Si este contenido te ayudó a descubrir un nuevo significado o te inspiró a reflexionar, te invito a seguir explorando el universo de los sueños junto a nosotros. Suscríbete al canal Mundo Onírico, activa la campanita para no perderte ningún video y regálanos un me gusta si sientes que este mensaje resonó contigo. Que la luz de tus sueños te acompañe siempre y te guíe hacia la paz interior.